Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla del mediodía. Hoy vamos a hablar acerca de la preparación. En la tradición judía antigua, el novio iba a la casa de la novia para arreglar el matrimonio, y una vez arreglado el matrimonio, el novio regresaba a su casa. La novia se quedaba en su casa preparándose, esperando el tiempo de la boda. Ya no se enfocaba en la casa de sus padres, sino que se enfocaba en su futura propia casa, porque se iría a ella. De la misma manera, Cristo vino a la tierra en su primera venida al mundo para concertar una boda con nosotros, los creyentes. La palabra en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por el otro lado, en el libro, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25 al 27, la palabra de Dios nos dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y esto nos habla de un tiempo de preparación. Mientras Cristo regresó a su casa en el cielo para prepararnos morada, como dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 2, que en la casa del Padre muchas moradas hay, y que Él se fue para prepararnos morada para cada uno de nosotros. También la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículos del 10 al 11, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces nos está hablando de la segunda venida de Cristo, de antes de la segunda venida de Cristo. Él va a venir por su iglesia en el arrebatamiento, una iglesia preparada, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Nosotros, el Señor se va de regreso a su casa, como el novio va de regreso a su casa en la tradición hebrea, y la novia, nosotros nos quedamos en nuestra casa, en el mundo, pero ya no para enfocarnos en el mundo, sino para enfocarnos en nuestra nueva morada, como dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mientras más nos enfoquemos en nuestras actuales circunstancias, que dejaremos atrás más temprano que tarde, menos nos enfocaremos en el lugar al cual nos dirigimos. Mateo capítulo 6, versículo 21, dice la palabra que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en las cosas del mundo, ahí va a estar nuestro corazón. Pero si nuestro tesoro está en la vida que vamos a tener con Cristo, entonces nuestro corazón va a estar ahí, va a estar dirigido a las cosas eternas. Y en Lucas 12:34, también la palabra de Dios nos dice lo mismo, que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y Lucas 9:62 nos dice que si alguien pone su mano en el arado, pero ve para atrás, no es digno del reino de los cielos, no es apto para el reino de los cielos. ¿Y eso qué quiere decir? Necesitamos dejar atrás todo lo que es terrenal y enfocarnos en lo que está adelante, como dice Pablo: y yo prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, dejando lo que quedó atrás, sigo hacia adelante. Mientras más nos fijemos y más vivamos para las cosas terrenales, menos preparados vamos a estar para las cosas eternas. Nuestro actual lugar en el mundo no es para que nos apeguemos a él, más bien es para que nos desapeguemos. Y la pregunta es: ¿qué tiene el mundo de valioso, trascendente, para que nos fijemos en él? ¿Qué tiene el mundo de valioso y de trascendente que pase a la eternidad? Ninguna cosa. En el mundo lo que hay es corrupción, pecado, inmoralidad sexual, violencia, codicia, envidia,
guerras, vanagloria, etc. Así que necesitamos despegarnos del mundo para que nuestro viaje sea ligero. La palabra en 1 de Pedro 2:11 nos exhorta a vivir como extranjeros y peregrinos en la tierra. Dice la palabra: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es de tal manera que este tiempo en que usted y yo ya somos creyentes en Cristo y estamos esperando la venida de Él o irnos con el Señor, necesitamos soltar. Es el tiempo de soltar, de dejar atrás, de despedirnos de todas las cosas que nos ataban a la vieja manera de vivir, a la vieja vida, que nos atan a la tierra. En Isaías capítulo 52, versículos del 1 al 2, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa de Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Aquí nos habla de que lo terrenal nos cautiva, pero la palabra de Dios nos está diciendo que despertemos, que nos liberemos de esas cosas del pasado, que nos sacudamos el polvo y nos levantemos para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Es tiempo de abrazar lo nuevo de Dios para prepararnos para la nueva vida que viviremos en la eternidad con Él, de estar lo mejor preparados para esa vida que viviremos con Él. En Mateo capítulo 24, versículo 42 al 47, la palabra nos habla también de esa preparación y dice: velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, es decir, una posición de autoridad, una posición superior. En la eternidad hay muchas moradas, dice la palabra, y va a depender de cómo usted y yo nos preparemos a través de la obediencia a la palabra, del fruto del Espíritu, de la transformación de nuestro carácter, de las buenas obras que el Espíritu Santo está formando y provocando en nosotros, que vamos a alcanzar ese lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que este es un tiempo de prepararnos, es tiempo de hacer todo lo que nos sea posible para prepararnos para nuestra vida futura. No decorando nuestra vida actual, sino decorándonos a nosotros mismos, preparándonos a sí mismos, como dice la palabra en Efesios 5, 25 al 27, que ya leímos, y como dice también Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ningún novio se va a casar con una novia a la cual no conoce, con la cual no tiene comunión, una novia que es totalmente ajena o contraria a los intereses de Jesús. La misma palabra nos dice en Amós 3:3, ¿a dónde irán dos si no estuvieren de acuerdo? Y ese ponernos de acuerdo con el Señor es comenzar a vivir su voluntad para con nosotros desde aquí de la tierra, para llegar a la eternidad con Él, a ser la novia, a ser esta esposa que Él está preparando para sí, que esté totalmente identificada y de acuerdo
con Él. Así que no deberíamos descuidar este tiempo que todavía Dios nos está permitiendo vivir aquí en la vida terrenal. No deberíamos desperdiciarlo para agradar al mundo o para agradarnos del mundo. Deberíamos vivir para agradar a Dios y agradándonos de las cosas eternas, de las cosas que serán nuestra vida por siempre, por la eternidad, y no en las cosas temporales de la tierra. La palabra de Dios nos lo dice muy claramente en Colosenses 3, del 1 al 3, y lo voy a repetir. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a lo terrenal y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que claramente nos dice la palabra que no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque 1 Juan 2, 15 al 17 nos habla que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que abarcan todos los deseos puramente humanos, son enemigos de Dios. Así que no podemos poner una novia no va a poner la mirada en las cosas que son enemigas del novio, más bien va a poner la mirada en las cosas del novio. Para eso estamos acá, para prepararnos para ser esa novia que es digna del novio. Así que aprovechemos este tiempo de preparación, este tiempo que Dios nos está dando para prepararnos lo mejor que podamos para el encuentro con nuestro Dios. Y en el camino vamos a vivir vidas abundantes, vidas plenas, vidas en ascenso, vidas en crecimiento, vidas bendecidas y vidas en victoria. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga, que tengan una buena tarde, y si Dios lo permite, más tarde, entrando la noche, nos conectamos nuevamente para otra perla de la palabra y seguir edificando nuestra fe juntamente. Bendiciones, gracias por conectarse y un abrazo para todos. Buen provecho.